Desde el Mombasa Studio Club presentamos... Si le preguntas a alguien si es un idiota, muy probablemente te diga que no. Según el diccionario, un idiota es una persona tonta o corta de entendimiento. Pero ojo, que si buceamos en su raíz, en lo que realmente quiere decir ser idiota, pues ahí ya quizá empecemos a dudar. David Vico es filósofo y va mucho más allá. Él nos afirma sin duda alguna que vivimos una era de idiotas. Y esta afirmación tan radical está basada en datos. Si queréis descubrir el fascinante pensamiento de David Vico, por qué afirma que estamos viviendo una era de idiotas que podría llevarnos a la destrucción de nuestra especie y cómo podríamos revertirla, quedaros. La charla con él va a ser seguro fascinante. Comienza hablando bonito, comienza a hablar para no ser idiota. David Pastor Vico... No, perdón. Vico, perdón, amigo, por bienvenido a Hablando Bonito. No, pues gracias por invitarme, por venir aquí a este espacio vuestro y vamos a ver si conseguimos hablar bonito. A mí me cuesta mucho, ¿eh? Bueno, no sé si lo conseguiremos. Sabes que cada capítulo tiene un nombre, ¿no? Pues hablando, no sé, hablar para vender, hablar para inspirar. Este he decidido llamarlo, pero por favor, corrígeme si me equivoco, hablar para no ser idiota. Ojalá lo consigamos. A ver si no quedamos nosotros como idiotas. Vamos a ver. Bueno, a ver cómo quedamos. A ver cómo quedamos, bien o como siempre. Bueno, primero, para quien no tenga la suerte de conocer todavía a Vico, porque no me deja llamarle David ni Pastor, es Vico, vamos a hacer un pequeño perfil de quién es y luego él nos cuenta qué está haciendo. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, es filósofo. Eso para empezar. Que dice, ¿cómo? Filósofo. ¿Pero eso se come? Se come. ¿Hay gente pató? Hay gente pató. David estudia filosofía. Bueno, naces en Bélgica. Nace en Bélgica, primero nace. Y después estudia filosofía en la Universidad de Sevilla y se especializa en ética de la comunicación. Correcto. Bien. Durante muchísimos años has estado afincado en México, donde has sido, a ver si lo digo bien, profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la Dirección General del Deporte Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay monólogos de teatro clásico más cortos que el título que tenías. Que el puesto, ¿verdad? Que el puesto que tenías. Que es una institución donde colaboraba activamente también con la televisión, la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Es asesor en materia de pensamiento crítico de la editorial SM México, colaborador de múltiples foros y resulta que es un rockstar de la filosofía porque eres un conferenciante de muchísimo éxito, lleva más de 1000 conferencias, más de 250.000 asistentes. ¿Cómo es ser esto de un rockstar de la filosofía? Pues es raro porque como no hay mucho, de hecho, hasta donde yo sé, quizás Darío Stanraiver en Argentina, pues es alguien que se mueve a mayor magnitud porque tiene más años en esto, Sí. pero cuando estás abriendo camino, pues como no tienes referente de nadie, pues te lo vas inventando y vas diciendo, pues será esto. Claro. Será hacer esto, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues es un camino muy chulo, un camino que no se ha abierto en muchos aspectos. Como los voy abriendo yo y no tengo referencia, pues un poco seré como los Beatles, ¿no? Que no sabían en la que se estaban metiendo, salvando las diferencias, por supuesto. Bueno, pero una cosa. Antes de nada, vamos a romper mitos, porque mucha gente dice, pero eso de ser filósofo solo es para dar clase, de eso no se come. Vamos a empezar por el final. Hoy en día hace falta más filósofos que nunca. Nunca han hecho falta tantos filósofos. De hecho, vamos tarde en el mundo de la hispanidad, en el mundo de los hispanohablantes. Vamos muy tarde. El mundo anglosajón lo sabes desde hace mucho tiempo. Sí. Los economistas en España, por ejemplo, me viene a la cabeza mi amigo Mar Vidal, Sí. ya lleva años hablando de esto, de la necesidad del pensamiento de las humanidades dentro del mundo empresarial, del mundo de los negocios. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque precisamente ahora, en esta situación en la que nos encontramos, donde las IA están tan de moda y todo el mundo habla de la inteligencia artificial y la necesidad de la reconversión a las inteligencias artificiales, resulta que el sesgo de trabajo, el perfil del trabajador que nos interesa para manejar convenientemente estas inteligencias artificiales son precisamente los que son del gremio de las humanidades. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que los que nos dedicamos a las humanidades, filósofos, antropólogos, sociólogos, tenemos un espectro mucho más amplio del conocimiento. Quizás no estamos hiperespecializados, como puede estar alguien del sector tecnológico, Sí. pero sí tenemos muchas más herramientas críticas a la hora de enfrentarnos a algo. Y la inteligencia artificial es tan inteligente como la inteligencia de quien le pregunta. Bien. Si le pregunta un ceporro,
la Es respuesta... ceporrería artificial. Exactamente, sería. ceporrería artificial. Si le pregunta a alguien hiperespecializado en lo suyo, Sí. pues se dará cuenta de que muchas veces los márgenes de las respuestas son muy sutiles. Sin embargo, cuando la pregunta la hace alguien que tiene un espectro de conocimiento mucho más amplio, que es capaz de barajar en su discurso, en su background, en su know-how, ¿no? Otros tipos de conocimientos del mundo de, yo qué sé, la antropología, la sociología, la psicología, la psiquiatría, la historia, la geografía, bueno, los que nos dedicamos a humanidades, tenemos ese abanico de conocimiento más extendido. Entonces somos capaces de afinar mucho más nuestra pregunta, de sacarle mucho más partido y sobre todo saber, que es algo que a la gente se le escapa, si la inteligencia artificial nos está contestando o nos está dando nocilla con un dedo. Claro. ¿Sabes? Si nos está tomando el pelo. Claro, porque en principio, como bien has dicho, la inteligencia artificial ayuda al que es más inteligente. Claro. Y de la misma manera puede hacer vago al que es más vago o ponerle en aprietos con más facilidad, ¿no? Esto es muy sencillo. Yo invito a todo el mundo, ahora que está el chat GPT tan de moda, que haga lo siguiente. A ver, dependiendo de cuál es tu ámbito de trabajo, imagínate que eres, yo qué sé, químico. Químico. Yo soy químico. Bueno, pues hazle una pregunta muy precisa sobre química y como no sabes a lo mejor mucho de historia, hazle una pregunta sobre historia. Inmediatamente la pregunta sobre historia será mucho más general, será mucho más ambigua, no eres un experto en historia y el chat lo que te va a devolver es una contestación muy bien estructurada, introducción, nudo, desenlace, algún dato técnico. Tú te lo vas a leer y como no eres un experto dirás, qué bueno, ahora ya sé esto. Claro. Sin embargo, cuando haces el prompt de tu pregunta sobre química, vas a ser mucho más concreto, vas a afinar muchísimo más. Además, sabes cuál es la respuesta. Inmediatamente cuando veas la respuesta dirás, esto no es del todo correcto. Sí, introducción, nudo, desenlace, algún dato, pero esto no es lo que yo he preguntado. Aquí falta. Aquí... Con lo cual, si falta algo y eres capaz de detectar que falta algo en aquello en lo que tú sabes, ¿qué no faltará en el otro campo? Correcto. Y esa es la falsa percepción que tenemos de las inteligencias artificiales. Como no conozco de todo y me contesta, da la sensación de que esta inteligencia sabe mucho de lo que me está contestando. No, el que no sabes eres tú. Claro. Y ahí es donde el filósofo tiene su participación. Esa es una de las ramas. La otra es que todo esto es un sistema hecho por humanos para humanos. Y en lo que está hecho por humanos para humanos, la disciplina que intermedia para que las cosas salgan bien es la ética. La ética no es más que el modo de comunicación de los animales humanos. Yo lo explico para que la gente lo entienda. El modo de actuación, cómo actuamos entre tú y yo. Si tú y yo no fuéramos animales humanos, fuéramos perros, nuestro modo de comportamiento, o sea, nuestro entre nosotros, que son las morales. Sí. Ahí está el campo de la filosofía trabajando nuevamente. Es el filósofo, el especialista en ética en este caso, el que es capaz de discernir y decir, oye, cuidado, de repente pedimos a una inteligencia artificial que nos haga un dibujo o un cortometraje de 4 o 5 segundos sobre pobres. Sí. Qué curioso, siempre que salen pobres tienen la piel más oscura. Oye... ¿Pero es culpa de la máquina? No. No. Es culpa de los que han alimentado la máquina. Correcto. Claro. Ahí hay un sesgo. Claro. Y este sesgo dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Claro. ¿Qué está pasando? Ahí es donde tiene que aparecer el código ético, ahí tiene que aparecer el filósofo que diga, oye, vamos a poner los filtros suficientes como para que esto no suceda. Porque si sucede en algo tan obvio como esto, ¿qué nos sucederá cuando estamos pidiendo información sobre cualquier otra cosa y quizás mucho más sensible? Sí. ¿Qué pasará cuando estemos haciendo, bueno, pues construcción legislativa sobre algún particular, ¿no? ¿O qué sucederá cuando una máquina, un coche que se conduce automáticamente, tenga que tomar una decisión de vida o muerte? Ahora, y tenga que elegir a quién vas a matar. A este peatón, ante esta circunstancia que viene, hay que elegir. O matas al peatón que viene por ahí por la calle, o giramos e igual te matas tú. Pues, pero te lo pongo mucho más dramático. Vamos a hacer algo que sea más polémico. Venga. ¿Qué vamos a matar? Imagínate que los que han estado alimentando esta inteligencia artificial son gente que vive en Alabama y que son del Ku Klux Klan, ¿vale? Sí. Y además tienen mucho respeto por la vida animal. ¿Qué vas a matar? ¿A esta familia de negros o a esta familia de gatos? ¿Y ahora qué? ¿Cuál va a ser la respuesta? Quien haya alimentado la máquina es el que está cejando la respuesta de la máquina. Así que es nuestra responsabilidad como humanos formarnos holísticamente en humanidades para hacer el mejor uso de la tecnología. Ahora mismo no hay, o hay pocos, claro, siempre habrá un grupo, pero no hay muchos licenciados graduados en filosofía con algún tipo de estudio posterior sin trabajo en Estados Unidos. Ahora mismo están, ¿Ah, sí? Sí, en el mundo O sea, que eso de que anglosajón. son profesores solo No, ya... no, claro. Eso hace mucho tiempo que dejó de ser.
De hecho, incluso compañeros míos de facultad bueno, nosotros casi estudiamos la carrera con tablillas de cera y estiletes, ¿no? Pero compañeros míos, ya en aquella época se los estaban contratando, rifando, como dicen en México, para empresas de videojuegos, por ejemplo. Porque claro, es que en un videojuego donde el personaje tiene que ir desarrollándose en diferentes espacios, pues se necesitan acciones éticas, acciones morales y sobre todo que no haya muchas discordancias históricas si estamos hablando de Assassin's Creed, por ejemplo, ¿no? Que no haya mucha discordancia histórica. Claro, el filósofo tiene una formación mucho más amplia y quizá no conozca muy bien ese periodo histórico, pero también es mucho más fácil para él acercarse al estudio de ese periodo histórico que alguien que se dedique a juntar unos y ceros para hacer código binario, ¿no? Entonces, claro, la figura del filósofo en este caso es alguien que está en constante formación, o debería de ser, que está en constante formación y que tiene un apego muy fuerte y un entendimiento de las diferentes facetas históricas y cómo se pensaba en esos momentos históricos. Ahora bien, me gustaría preguntarte, ¿la filosofía tiene ideología o no? Porque tú me decías, es que me compran libros de todos los espectros de pensamiento. Sí. Entonces, ¿es más de izquierda, es más de derecha, es más de centro? ¿No es de nada? ¿Es filosofía? Esa pregunta es absolutamente compleja, pero es interesante y no voy a echar el culo para atrás. Vale. A ver, ¿puede haber una filosofía ideologizada? Absolutamente. Siempre ha habido filosofías muy ideologizadas, pero hoy en día quizás las ideologías de filosofías clásicas se nos pasen por encima, a menos que sean muy obvias. Si leemos, por ejemplo, a Platón y nos acercamos al libro de la República, inmediatamente nos damos cuenta que la República en determinado momento jerarquiza la sociedad ateniense. Y, oh sorpresa, son los filósofos los que mandan. Oh sorpresa, después están los guerreros que vigilan que todo funcione y por último están los artesanos. Vemos ahí una diferenciación marcada de clases, ¿no? Sí. Claro que hay una ideología, porque bueno, pues el ser humano en todo lo que hace, de alguna manera, la filosofía tiene un grado de subjetivismo en algunas disciplinas muy fuerte, y claro, ahí aparece. Pues, si leemos a Marx, es filósofo. Y claro que vamos a encontrar un subjetivismo, o a Proudhon, y estamos en el mundo del anarquismo, o a Adam Smith, que es el padre del neoliberalismo. Ahora, sin embargo, cuando estamos hablando de otras cuestiones, como por ejemplo la ética o una ética práctica y el estudio de las morales, si hablamos del estudio de las morales, tenemos que intentar apartarnos del subjetivismo. Es muy difícil, claro que es difícil. O sea, lo decía si no me falla la memoria, Terencio el Africano, creo que era, si no me falla la memoria, decía: soy humano y nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Entonces, claro, cuando nos acercamos al mundo de las morales, yo intento, como dicen los clásicos, perdón por la palabra en griego, yo intento hacer epogé, yo intento poner en suspenso mi pensamiento y acercarme a esto de la manera más neutra. ¿Lo consigo? Claro que no. Claro que no lo voy a conseguir. ¿Cómo lo voy a conseguir? Si yo nací en el año 76 en Bélgica de una familia española que vive en un país de corte protestante, aunque yo vivía en la parte católica. O sea, imagínate el compendio cultural y contextual que tengo. Claro, el ejercicio es intentar ser lo más objetivo posible en determinadas ocasiones. Por ejemplo, la filosofía puede estar esta palabra es difícil. Desideologizada en algunos aspectos. Claro, la lógica formal es totalmente un aspecto muy aséptico, es un planteamiento casi matemático que está completamente separada. Ahora, en otros aspectos va a estar tocada y es función del filósofo el saberlo y el ponerlo antes en antecedentes. Partimos de que la filosofía, número 1, es más necesaria que nunca. Correcto. Número 2, no es que no tenga ideología, pero es que es transversal y puede permear cualquier tipo de pensamiento. Exacto. Y 3, nos dices que estamos en una era de idiotas. Sí, señor. Y aquí me gustaría entrar en la mandanga. Vale. Este es tu nuevo libro. ¿De cuándo estemos ahora mismo? Bueno, depende de cuándo estéis. Ahora os metéis un momentito y veis Era de idiotas, a ver si se lo ha publicado. Yo ya me lo he leído en digital. Está a punto de ser publicado. Exacto, está en digital, ya lo pueden acceder cualquiera digital. Está un audiolibro. Está en audiolibro. Leído por mí, o sea, el que tenga ganas de escuchar mi voz ronca en el oído que le he hecho. Ahora bien, voy a hacer la recomendación, fíjate, de que se lo lean. Vale. Está fantástico si la necesidad es audiolibro y vas en un coche, te lo tienes que poner, o vas en un viaje, fabuloso. Pero leído está muy bien, porque Vico aquí lo que hace es que establece un diálogo con el lector continuo, un diálogo retante, un diálogo que te puede enfadar en ocasiones y que dices, no, este tío, se te hincha la amígdala, te vas a tomar algo, vuelves y dices, venga, va, sigo. Y en ese diálogo es donde surgen las ideas, es donde surge el pensamiento, es donde surge la reflexión. Ahora bien, mi pregunta es,
¿Estamos en una era de idiotas? Lamentablemente sí. Yo siento descubrir esto, voy a explicarlo, ya lo he explicado muchas veces, pero nunca está de más volver a ponerlo encima de la mesa. A ver, la palabra idiota no es un insulto, para empezar. Vale, ¿qué quiere decir idiota? Exacto, idiota viene de un término griego que Vale. es idiotez, terminado en S. La idiotez o el idiotés es una forma de definir a un tipo de ciudadano de la polis, o sea, Vale. de ser humano que vive con otros seres humanos. Ah, porque idios, claro, idio es la raíz griega que quiere decir personal, Es propio, correcto, privado, correcto, ¿no? exacto. Idiosincrasia, idioma. De ahí Vale, viene, ok. correcto. Has De hecho los acuerdo. deberes, compañero. Un poco, ¿eh? Pues resulta que idiotez... Lo Sin que, la ayuda de la inteligencia Exacto. esa. Por una vez. Idiotes. Idiotez significa aquel ciudadano de la polis que solo se preocupa por sus propios asuntos y no comparte los asuntos O públicos. sea, el idiota era aquel que solo se preocupaba de sí mismo. de sí por mismo, decir así. el egoísta. El egoísta. ¿Eh? Vale. Hoy en día, si en vez de decir vivimos en una sociedad idiota, decimos vivimos en una sociedad egoísta, todo el mundo lo va a entender. Sí. La palabra idiota tiene un transcurso histórico muy interesante. El idiota griego es este, el idiota latino es diferente, y el idiota latino era aquel ciudadano que teniendo obligaciones públicas no las aceptaba. El que no quería de verdad se separaba. Activamente se separaba. Se separaba de la actividad Vale. política pública, ¿no? Bien. No era tanto egoísta per se, sino alguien que no quería. Ya podría tener quizás una acción mucho más social en otros aspectos, pero Vale. no quería participar de lo público. Ok. Llega la Edad Media y este término de idiota se asume para toda aquella persona que no cree en lo divino, que no cree en Dios, que no cree en el sistema imperante religioso. De tal manera que ese idiota, de repente, es el que se convierte en un insulto. Porque el que no cree no porque afirme que Dios no existe, sino que no cree porque es un imbécil. Vale. ¿Vale? Directamente es un imbécil. Y de hecho, a principios del siglo XX, en la medicina psiquiátrica del siglo XX, el término idiocia La idiocia, sí. era sí. un término médico. O sea, estaban los idiotas, la idiocia era un término médico que iba hacia aquella persona pues, con un bajo cociente intelectual, con limitaciones, y de ahí es de donde viene el insulto actual. Sin embargo, Vale. cuando hablamos de era de idiotas, estamos hablando en el término griego de la palabra, por eso en la contraportada del libro viene la definición griega. Sí. Estamos hablando de que vivimos en una sociedad muy egoísta, muy narcisista, donde la gente hace mucho tiempo que dejó de preocuparse de los asuntos públicos. Cuando hablamos de los asuntos públicos, ¿De qué estamos hablando? estamos hablando de los asuntos que nos afectan a todos. Vale. O sea, cuando uno dice, eres un idiota, en este libro es, Sí. tenemos un problema X que nos afecta a todos, cambio climático, problemas de pobreza, problemas con los jóvenes, y no te estás preocupando por esto. Y la gente dice, ¿yo por qué me tengo que preocupar si yo no tengo hijos, por ejemplo? ¿No? Pues esto es un error. El hecho de que no tengas hijos no significa que estés exento de formar parte de la tribu que tiene que cuidar a los hijos. Esto lo dice José Antonio Marina muy claramente. Él nos dice aquello de, es muy fácil tener un hijo, pero dos personas pueden tenerlo, pero para educar a ese hijo es necesaria la tribu completa. Correcto. Y después va más allá. No José Antonio Marina, sino otros pedagogos dicen, sí, la tribu completa, pero una tribu sana. Claro. No vale una- cualquier tribu. No vale cualquier tribu. No me vendas ahora cualquier tribu, porque vivimos en un sistema tribal o sobrehormonado, mucha gente para ser una tribu, pero no es una tribu sana, es una tribu llena de idiotas. Vale, es una tribu que solo mira por sí mismo, o en la que cada uno solo mira por sí mismo, o en la que cada burbuja o cada clan solo mira por sí mismo. De acuerdo, ok, venga, podemos partir de ahí. Pero mi primera pregunta es, ¿y qué? O sea, ¿y por qué esto es un problema? Claro. Oye, pero ¿por ¿Y por Si qué? no Claro. hago mal a nadie, ¿no? Me ocupo de mis Claro. cosas, no hago mal a nadie. Pues sí, haces mucho mal, haces mucho mal. De hecho, fíjate, es Aristóteles el que le dice a su hijo Nicómaco. Aristóteles es difícil de leer. Sí. Partimos de la Sobre base todo porque que- está en griego, clásico, pero vamos. Pero es difícil de leer. Vale. Aunque pues es una buena traducción, es difícil de leer. Pero para mí hay un libro de Aristóteles que es el más fácil de leer. Vale. Que es un libro que le dedica a su hijo. Y es un libro que se llama La ética para Nicómaco. Nicómaco es su hijo. Entonces él le escribe un libro a su hijo de ética. ¿Y por qué de ética? Bueno, pues porque, como dice José Antonio Marina, la ética es de todas las ramas de la filosofía la más práctica, y porque todos los problemas del mundo, ojo, esto sí que es importante, los problemas del mundo no son políticos, no son científicos, no son económicos, los problemas del mundo son éticos, porque los problemas en su base atañen a cómo nos comportamos el uno con el otro. Si hay guerra, sí, habrá excusas políticas, económicas, las que quiera, pero al final eso es un problema ético, nada más. Y si no solucionamos los problemas éticos, esto se va al garete, ¿no? Entonces tú dices, pero esto no hace daño a nadie. ¿Qué dice Aristóteles a su hijo? Aristóteles le dice a su hijo Nicómaco, le dice, no confíes nunca en un hombre que no tiene amigos. Porque un hombre que no tiene amigos es imposible
de un mundo que no son idiotas, Ujú. hablamos de un mundo que confían los unos en los otros. Porque el Ujú. idiota no confía en nadie. El idiota no confía en nadie. Claro. El ¿Y idiota qué es, es- es y- un desconfiado patológico. ¿Pero qué es la confianza? Confiar es saber que el otro o los otros harán lo que tú esperas que hagan. Eso es confiar, te lo pongo fácil. Ejemplo, peras Vale. y manzanas. Por las mañanas vas a desayunar a un bar y Sí. pides una tostada con jamón, por ejemplo, ¿no? Ujú. Jamón Sí. mismo. Tú estás confiando de una manera innata en que el cocinero que te la va a servir no te va a envenenar y que te va a dar un buen producto. Tú vas al médico y cuando vas al médico tú confías de una manera innata en que el médico va a hacer lo que tiene que hacer, diagnosticarte correctamente si tienes una enfermedad y Correcto. darte la medicina Confías correcta. en que el otro haga lo que tiene que Lo hacer. que tiene que hacer, lo que tú esperas que haga. ¿Es esperar en base a qué? Vamos atrás en la conversación. En base a la moral imperante en ese momento que aceptamos todos por vivir en sociedad. Ok. De repente aparece el idiota y el idiota lo que a él le interesa. Ahora, cuando él tiene que devolver a la sociedad eso, no lo hace. De tal manera que un idiota es una persona que nos va lastrando la sociedad. Cuantos más idiotas, más lastramos la sociedad, porque son personas que se aprovechan de las estructuras sociales, que en las que todos tenemos que participar, porque todos tenemos una función en la sociedad, desde el profesor de filosofía, el conductor del autobús, el panadero, todos tienen su parte en la sociedad, pero el idiota es el que se aprovecha del panadero, pero después no le devuelve lo que tendría que devolverle. No es dinero, sino acción social. No cumple una función social. Cuanto más idiotas soportemos, menos acción social tendremos. De hecho, fíjate, hay movimientos que son los movimientos anarquistas liberales. Sí. Tenemos un ejemplo de Milei en Sí. Argentina. Estos movimientos anarquistas liberales apoyan y abogan 100% por el individualismo atroz. Ujú. De tal manera que, ¿qué sucede cuando se es totalmente individualista? Que no se presta atención a lo público. ¿Y qué sucede entonces? Que se caen los sistemas. ¿Y los sistemas por qué se caen? Hay un ejemplo maravilloso que sucedió en un pueblecito del norte de Estados Unidos A hace ver. ya algunos años. En este pueblecito, de 1.000 habitantes, llegó un grupo de 400 anarcoliberales norteamericanos a vivir allí. Radicaron allí, había unas elecciones municipales, se presentaron y ganaron. Y ellos abogaban, ¿por qué? Por el anarcoliberalismo, que es el individualismo atroz. Sí. No vamos a pagar impuestos porque nosotros nos vamos a hacer cargo de la recogida de nuestras basuras, vamos a arreglar el pedazo de calle que nos corresponde, no necesitamos pagar impuestos, de tal manera que en un pueblo donde había un sheriff y 3 o 4 ayudantes, solo se quedó el sheriff. Un pueblo donde había una librería, una biblioteca pública que abría todos los días, pues la biblioteca abrió un par de veces por la tarde, porque Dejó de funcionar. dejó de funcionar. Claro. Un pueblo donde se recogían las basuras, pues se dejó de recoger las basuras y se supone que cada uno cumplía su función de compostar esa basura, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? Sucedió que nada de eso se hizo. Porque el egoísta decía, bueno, sí, yo he hecho la basura, pero bueno, tampoco pasa nada. Y de repente descubrieron que la naturaleza empezó a actuar. Llegaron los osos y empezaron a comerse la basura. Y dijeron, ah, qué bueno, pues si los osos se comen la basura, no tengo que recoger la basura. Claro, es que la basura del ser humano de hoy en día no es la basura del ser humano de hace 100 años. De Claro. tal manera que esa basura estaba llena, por ejemplo, de hidratos de carbono y de azúcar. Y a los azúcar a los osos no le viene del todo bien. Así que los osos prefirieron no hibernar porque ya tenían alimento. dices? El oso hiberna porque no tiene alimento. Claro. Pues decidió que para qué voy a hibernar si tengo un buffet libre todos los días de hidratos de Pero todo esto carbono. pasó. Claro. Madre Esto mía. pasó. Esto ¿Y? es un caso verídico. Y de repente los osos se volvieron medio tarumba, empezaron a atacar a la gente y todo el mundo tenía que ir ya con un fusil para matar osos porque ir a tirar la basura era un peligro. ¿Y qué sucedió? En un pueblo donde nunca había habido un asesinato, si empezamos a tener gente con pistolas haciendo la ley de la jungla, ya hubo asesinatos en el pueblo. Esto fue un experimento del anarquismo neoliberal que aboga por el individualismo atroz y que destruyó una sociedad que funcionaba bajo las garantías del trabajo comunitario y de la asunción de roles. Esto no es comunismo ni es nada que se le No, parezca. o sea, Esto es más allá de las estructuras que puede crear un Estado, exactamente. son la forma de relación que tenemos entre nosotros. Claro, Claro. Si te encierras en ti mismo, no eres capaz ni siquiera de llegar a acuerdos para ver cuándo sacamos la basura. Exactamente. ¿Y qué hacemos con ella? ¿Y qué hacemos con ella? Y a Claro. ese pueblo le lleva a un pequeño apocalipsis. Exactamente. Pero claro, ¿qué pasaría si esto va a nivel, A nivel global? mundial, Claro. amigo mío. ¿Qué sucede en un país donde, y yo por qué voy a pagar impuestos para que te curen a ti una enfermedad?
Pues de repente pues cada uno pague su propio seguro. Y de repente te toca que hoy en día en España, por centralizar, está muy de moda seguros que se pagan muy poquito, pero cualquiera que vive en un país donde no existe la seguridad social sabe que eso es mentira. Sabe que ese seguro donde hoy se pagan 60 euros por una familia al mes, en cualquier otro país donde no existe la seguridad social que estamos intentando desmantelar a toda prisa, abogando por este individualismo económico, de repente cuando quieres un seguro médico no cuesta 60 euros al mes. Ya. Cuesta 6.000, 7.000, 10.000, 15.000 euros al año. Que no tiene nada que ver. Y después no estás tan exento de que te cubran, ¿eh? Y esto no es filosofía, esto es realidad y tú lo sabes. Yo lo he vivido en mis propias carnes, sí. Cuéntanoslo, venga. Bueno, pues yo vivo en España, me he tenido que venir desde hace año y medio, no llevo 2 años todavía, Sí. porque yo enfermé de cáncer. Yo enfermé de cáncer en México, yo tenía mi vida perfectamente estructurada en México, amo México, amo los mexicanos, mi esposa es mexicana, mis hijas nacieron en Estaba Coyoacán. todo allí montado. Tenía toda mi vida hecha en Sí. México y además muy feliz y funcionando muy bien y muy aclimatado a mi México lindo y Y querido. un cáncer fue el que te obligó a venir a Un España. cáncer me obliga a volver, porque, bueno, tal como me diagnostican el cáncer, es un melanoma de piel aquí en la cabeza, en una fase avanzadísima, muy peligroso, con muy pocas expectativas de vida. Bueno, pues recurro a mi seguro de gastos médicos mayores, como llaman en México, un seguro que se pagaba muchísimo dinero, no los 50 o 60 euros que se pagan Ya. al mes aquí, mucho dinero, muchísimo dinero, y me dice mi seguro que no tengo la antigüedad suficiente como para que me puedan tratar. Que tendría que esperar quizás un año más. Dijo, un año más, no tengo un año. Claro. Me voy a morir. O sea, no tengo un año para que me cubra esto. Todo lo tuve que hacer a pulmón. Eso significa que todo lo tienes que pagar tú. Y cuando tienes que pagar pruebas médicas al precio de la prueba médica, Al precio real de la prueba médica. Sí, sí, sí. es que lo flipas. Es que los que vivimos en España no somos conscientes, o en sistemas garantistas como el nuestro, no somos conscientes de lo que cuesta un TAC. Pues, tío, un TAC cuesta $1.500. Una prueba de sangre te puede costar 400, 500 dólares. Una visita médica de un médico profesional en lo tuyo, hiperespecializado, pues no te va a bajar de 600 dólares la visita. Y tenía que hacer 2 o 3 visitas a la semana y, A la 2 semana. o 3 pruebas a la semana. Cuando te quieres dar cuenta, te arruinas. Te arruinas inmediatamente. Es que no puedes tirar. Y claro, cuando me dicen, bueno, ya te hemos operado, ya tienes metástasis en ganglio linfático, necesitas inmediatamente necesitas inmunoterapia, Sí. pero no te la cubre tu seguro y no cuesta mucho, son $500,000, ¿no? $500,000. Claro, para salvar tu vida. Esto Si no te la es- salvan. Claro. Porque si no, la deuda se queda además toda tu Claro, familia. Vamos. claro, la deuda se hereda. Ya. O sea, y dices tú, bueno, pero, tío, ¿cómo se puede vivir así? No, es que así no se vive. Así solo viven unos Claro. pocos y el resto fallece, el resto muere. Y entonces, bueno, pues dio la casualidad cósmica de estas que te obligan a creer en aquello que uno no cree, que mi médico oncológico, un profesor maravilloso de la UNAM, de la universidad donde yo he trabajado 10 años, el mayor especialista en dermatología oncológica de México, el doctor Rodrigo Roldán, me dice, oye, Vico, ¿tú podrías volverte a España a tratar? Claro, con toda la vida hecha, mogollón de conferencias, con mi manager, con todo, o sea, Con todo el chiringuito todo montado. montado, allí. 10 Sí, sí, años de sí. trabajo duro y opciones, ¿sabes? Yo le dije, bueno, pues venga, rock and roll, volvemos. Y dice, oye, ¿y podrías ir a la ciudad de Sevilla? Claro, imagínate, ¿no? Claro, los que nos están escuchando ahora mismo que son españoles saben, identifican que mi acento es sevillano, es Sevillano. andaluz, ¿no? Pero claro, un mexicano no tiene por qué saberlo. Ujú. Y claro, se me puso la piel de gallina y le dije, es que yo soy sevillano, ¿qué me estás diciendo? Yo he vivido toda mi vida en el distrito Macarena. Y dice, es que ahí es donde tienes que ir, al Hospital dices? Virgen Macarena. Digo, ¿qué dices, loco? Me estás diciendo que para curarme del cáncer tengo que volver a mi barrio. O sea, a mi barrio. Dice, es que allí está el doctor David Moreno, que es el mayor especialista mundial Ujú. en dermatología oncológica que existe. O sea, esto es una eminencia a nivel mundial y está en Sevilla. Claro, se te saltan las lágrimas, los pelos como escarpias, diciendo, bueno, pues no, welcome home, ¿no? Y ahí fue ya toda una aventura. Efectivamente, cuando mandan todos mis análisis, yo era un paciente propicio para la terapia y Sí. de hecho formé parte de un ensayo clínico, con lo que ni siquiera le costé el dinero al erario público. Y esto fue un laboratorio que me utilizó como conejillo de Indias y yo encantado de la vida y me he curado. O sea, yo a día de hoy no tengo células cancerígenas en mi cuerpo, el melanoma se venció y Sí. estoy curado y me he tenido que volver a un sistema de garantías Sí. que funciona
porque no hay tantos idiotas. Que Claro. hay, claro que hay. Y cada vez hay más, porque no son conscientes, porque no hay un uso del pensamiento crítico que es el que te indica cuál debe de ser el camino. De hecho, los griegos lo tenían tan claro que te decían, cuidado, es que para que esto funcione tenemos que ser amigos. Y ser amigos no significa que vayamos a mear juntos. Significa que nos conozcamos, que sepamos quién vive al lado nuestra, quién es nuestro vecino, quién es nuestro compañero de trabajo. Cuando me invitan a dar conferencias a empresas, que lo hago muchísimo, se sorprenden porque dicen, bueno, un filósofo que va a hablar en la empresa. Digo, pero es que ustedes ¿con qué trabajáis? ¿Con robots o con seres humanos? No, seres humanos. Digo, ahí es donde viene el trabajo filosófico, recordarle que tus trabajadores son humanos y como humanos nada de lo humano le es ajeno. De tal manera que trabajamos desde la ética, la comunicación, el conocimiento del otro y el ejercicio de la confianza. Pero es cuando te voy a decir yo, Vico, estás exagerando. Eso no es así porque yo tengo un montón de amigos. Yo tengo el Facebook, el Twitter, el Claro. Pulse y el Portal, todos Llenos de y- amigos. Y pone mogollón de amigos. Claro, claro. Y ahora vamos a acercarnos a ese término. Amigos virtuales, ¿no? Sí, Claro. Amigos, Ah, lo pone amigos. Claro. Tu Amigos. cerebro tiene un problema. Tu cerebro es profundamente defectuoso, el tuyo y el mío. Sí, bueno, el mío seguro. El mío también. Vale. Nuestro cerebro es muy defectuoso. Sí. La gente piensa que el cerebro humano es la mejor máquina desarrollada por la naturaleza. No es verdad, no es verdad. Seguramente la mejor máquina desarrollada por la naturaleza es algo parecido a un cajón de una mesa, que solo se puede abrir y cerrar y ahí no hay fallos, ¿de acuerdo? Correcto. Cuando empiezas a hacer la cosa más compleja, aparecen Sí. muchos más fallos. Sí. Nuestro cerebro está lleno de sesgos y está lleno de problemas de apreciación. Sí. Nuestro cerebro es exactamente igual hoy que hace 300.000 años. Esto a la gente le Sí. cuesta mucho trabajo porque tiene un teléfono inteligente en el bolsillo. Pero el cerebro es igual, tío. Exactamente igual. De tal manera que nuestro cerebro no sabe lo que es virtual de lo que es real. No distingue una cosa de otra. Esto no lo digo yo. Esto lo dice la Universidad de California, por ejemplo, ¿no? Se hicieron experimentos metiendo a sujetos a experimentar con su cerebro, a ver cómo reaccionaba su cerebro a diferentes estímulos. Y Sí. descubrieron que un like Sí. estimula las mismas partes de tu cerebro que puede estimular, por ejemplo, ganar dinero o tener sexo. Sí. Un like, Es algo virtual, gratificación pura, dopamina por un tubo. Con lo ¿sabes? cual, si a ti te dicen que esos son amigos tuyos, tu cerebro Se lo cree. Se lo cree. Pero inmediatamente, si nos vamos a la etimología, que es el trabajo del filósofo, Claro. el origen de las cosas, ver cómo funciona y cómo nosotros entendemos. Cuando hablamos de etimología, yo quiero que la gente entienda que la etimología es importante, porque nuestro cerebro piensa con lenguaje. Sí. Si no existe un lenguaje, no hay pensamiento. No le den vueltas al asunto. ¡Ay, entonces los sordomudos piensan con signos! Sí. Y eso es, un lenguaje. Y eso es un Es lenguaje. un lenguaje. O sea, y hay otros que piensan con imágenes, pero es un lenguaje. De tal manera que las palabras significan cosas y tienen importancia. ¿Virtual qué es? Virtual es aquello que parece lo que no es. 2 puntos. Una simulación. ¡Ostras! Tío, Manu, yo no quiero un amigo que parezca lo que no es. Claro. Yo no quiero una simulación de amigo, yo quiero un amigo. Porque ¿qué diferencia hay entre un amigo presencial, vamos a decir real, y uno virtual? O mejor dicho, ¿qué aporta jugar con un amigo real que no aporta jugar en remoto con un amigo que está en Taiwán? Tenemos como 5 horas más, ¿no? Aproximadamente. Venga, vamos a darle al rock and roll. El problema del amigo virtual son varios. Vamos primero con el virtual y después nos vamos con el analógico, ¿no? Venga. Por llamarlo de alguna manera. El físico. Sí. Bueno, el amigo virtual tiene varios problemas. Primero que es unidimensional. Es nuestra pantalla. No hay más. Bueno, quizás 2 dimensiones. Alto, ¿no? y ancho. No hay más. No hay profundidad. La profundidad no existe. Y cuando hablo de profundidad, ojo, hablo en sentido más metafórico que físico. Ok. Porque el amigo virtual, y esto José Carlos Ruiz nos lo explica muy bien en sus libros, el amigo virtual nos está mostrando lo mismo que mostramos nosotros, un avatar. A ver, nadie es tan guapo como en el perfil de Facebook y nadie es tan feo como en la foto del DNI. Esto es una realidad. Esto todo el mundo Sí. lo sabe. ¿Qué pasa? Que en el perfil de Instagram, por ejemplo, o de Sí. Facebook, nosotros damos la visión que queremos dar de nosotros. O sea, estamos mostrando eso, un avatar, una ficción de nosotros mismos. Está claro que los seres humanos tenemos diferentes personalidades dependiendo del lugar donde nos encontramos. Correcto. Tú no eres igual hablando con tu abuela que trabajando aquí cara al público. Correcto. Estas personalidades vienen de la palabra persona, viene de la palabra máscara, que vamos adoptando, ¿no?, en cada una de nuestras partes. Sin embargo, el avatar de la red social es una máscara muy bien dibujada, pero que no tiene por qué responder a tu esencia. Con lo que estás mostrando no es real. Es esos vídeos divertidísimos que hemos visto de gente en una videoconferencia y aparecen los niños y se tiene que levantar y el señor está en calzones y es una ficción. Sí. De tal manera que no es honesto, no es honesto. Ni es honesto la imagen que te están dando, ni es honesta la imagen que estás dando tú.
No es honesto. Es una ficción. Es una ficción. Es algo que no funciona. ¿Cuál es el problema? Que nuestro cerebro no es capaz de disociar una cosa de otra. Y entonces trabajar sobre la ficción nos lleva a una situación en la vida real muy jodida, que es que queremos que el avatar de nuestras redes sociales sea la percepción que la gente tenga de nosotros cuando vamos en el autobús. Hay una reggaetonera muy famosa, que no recuerdo su nombre ahora mismo, Sí. que cuenta una anécdota que para mí es terrorífica. Ella hacía fotos de su cara, la pasaba por el filtro de Instagram e iba al cirujano plástico y le decía, quiero que me hagas esto. Qué barbaridad. Bueno, una tía súper famosa y que hará muy bien su trabajo y que, bueno, pues jugará su rol. Pero cuando alguien hace esto y lo dice, hay miles de personas que lo replican. Sí. Miles de personas que lo replican. Y van buscando una plastificación de la vida. Van buscando una imagen que no es real. Y nadie puede vivir así, mano. Porque se te cae el mundo. Se te cae el mundo, porque en tu intimidad sabes que eso no es verdad. Y de repente entras en un conflicto entre lo que quiero parecer y lo que soy realmente y no quiero que aparezca. ¿Y eso a dónde te lleva? Eso te puede llevar a la ansiedad, te puede llevar a la depresión, a la frustración absoluta. Ya en tiempos de Diógenes el perro, por ejemplo, o en tiempos de Epicuro, hablamos de la Grecia que va desde la guerra del Peloponeso a Alejandro Magno descubriendo el mundo, ¿no? Conquistando el mundo. Ya hay muchas doctrinas filosóficas que son más bien doctrinas éticas de cómo vivir la vida que te invitan la felicidad en los demás, en el encuentro veraz con otros, en la charla real con otros, en vivir experiencias con otras personas. No busques tanto el mundo de las apariencias porque solo te van a conllevar frustración, porque nunca vas a poder tener todo aquello que estás planteando. Decían los griegos clásicos, Sí. no hay mayor castigo de los dioses que concederte tus propios deseos. Porque si yo quiero parecer no sé qué y me lo conceden, ahora ¿Ahora lo tengo qué? y ahora qué quiero. ¿Y ahora qué No, quiero? pero ahora quiero más y ahora quiero más. Y al final acabamos siendo caricaturas y ficciones de nosotros mismos, con pensamientos absolutamente simples, vacíos y estúpidos. Y si lo que se ha puesto de moda ahora es cierta tendencia ideológica que es un maquillaje, al final lo adoptamos como propio y nos olvidamos de algo muy importante que tú has dicho, el diálogo. El aprender dialogando. Y a dialogar se aprende con amigos reales. Exacto. Y ahí está la Y diferencia. ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Y desde cuándo? ¿Desde qué edad? Desde lo más chico posible. Cuando el niño ya tiene 2 añitos y medio, el ser humano tiene 2 añitos y medio, y empieza ya a interaccionar con los otros, sobre todo a partir ya de los 3 años, es cuando tenemos que potenciar el juego en los niños. ¡Ojo! El juego en los niños y en cualquier mamífero. Todos los mamíferos juegan, ¿eh? Vale, pero Vico, yo el niño lo dejo en el cole y juega ahí un montón, ¿no? Pues no, ¿Por pues qué? no juega tanto, pero ¿cuántas horas de recreo crees que tienen en el cole? Claro, cuando son niños tienen mayor libertad de movimiento, pero a partir de que empiezan en primero Ya. de primaria, estas horas se convierten en horas lectivas. Hombre, pero Vico, ¿pero qué quieres? ¿Que juegue con...? O sea, luego el niño viene a casa, merienda, se pone a hacer deberes. No tenemos tiempo, estamos muy Claro, liados. No, y además los llevamos a un montón de actividades extraescolares Sí. y a ser posible que Sí. aprenda chino, Sí, porque sí, es muy claro, útil para es su muy vida, útil. es muy útil y que haga Violín, pádel claro, y sí, que sí. se mueva y que haga muchas cosas, porque además así hemos descubierto que aunque tengamos que trabajar mucho para pagar todo eso, nos dan un ratito de tranquilidad. Los tenemos apartaditos, lejos, haciendo cosas y cuando vienen le ponemos su tableta, que hable con su amigo de Corea del Sur Claro. y que se Sí, divierta. tiene muchos amigos ahí en la Claro, tableta. y al final de repente el niño cuando nos queremos dar cuenta tiene problemas de frustración, problemas de tolerancia a la frustración, tiene problemas de liderazgo, problemas incluso a la hora de hablar, el niño tiene dislexia, el niño en las escuelas además se han hiperespecializado en poner muchas etiquetas a los niños, Sí. porque claro, cada uno cree que su niño es mejor que los demás y quiero una etiqueta para mi niño. Y necesito esa etiqueta. Y además, si esa etiqueta si va acompañada de un diagnóstico psicopedagógico, pues cojonudo, maravilloso. Y entonces digo, no, lo del niño ya se está solucionando porque lo llevo al psicólogo. Bueno, ¿y qué más estás haciendo con el niño? No, le tengo la agenda de un ministro porque eso es muy bueno para él. Necesitas a un equipo entero de profesionales Exacto. para superar la primaria. Exactamente. Y en realidad lo que necesitaría es jugar con el vecino. Jugar con el vecino, tan. Y ya está, Tal pero cual. como somos idiotas, Manu, como somos idiotas, no nos permitimos que el niño juegue con el vecino. Porque el vecino no es como yo. O sea, el problema del idiota es que como tiene un cerebro defectuoso, cree
que él es mejor que los demás. Esto se llama sesgo de confirmación. Sí. Todos los seres humanos adolecemos de sesgo de confirmación. ¿Esto qué significa? Que si me monto en una idea, cuando voy buscando, y no tengo pensamiento crítico, o sea, no me doy al diálogo con el amigo, con el otro, que no hace falta, repito, que sean amigos de cagar y mear juntos. Que hablamos de una amistad sana, del conocer al otro, de tener una cordialidad De en el trato. entenderle como otra persona que tiene también problemas muy parecidos a los míos. Exactamente. Y que puedo hablar con él Claro. y que no pasa nada y que no tengo que recelar de mi vida y que puedo contar cosas sin tener que entrar en grandes disquisiciones y que esto me permite aprender. Pero el idiota no lo hace. De tal manera que el idiota acaba encerrándose sobre su propia burbuja de individualismo. Sí. Y su sesgo de confirmación lo que hace es darle retroalimentación constante sobre lo que él cree que es el mundo. Y si él cree que el mundo es una competencia infinita, pues voy a tener a mi hijo aprendiendo a competir infinitamente. Y si para eso tengo que meterle a mi hijo en la cabeza de que no tiene que tener amigos, de que tiene que ser, yo qué sé, el nuevo Bill Gates, el nuevo Lo que sea. Elon Sí, Musk, sí, sí, el sí. nuevo, yo qué sé, Alba Edison del mundo, y tengo que lanzarlo y potenciarlo, y necesito todo un gabinete psicopedagógico y llenarlo de actividades, lo voy a hacer. Porque cada vez que busque información en Internet, que es mi única fuente de conocimiento, porque el idiota solo tiene como conocimiento lo que tiene en la palma de la mano, el teléfono o la tableta. Porque la fuente de conocimiento del ser humano son los demás. Sí. Cuando tienes pensamiento crítico, decía de la Cortina, nadie puede aprender solo. Claro que nadie puede aprender solo. Pero entonces el pensamiento crítico lo adquieres en el momento en el que interactúas con otros. O sea, en el momento en el que dejas que tu niño juegue con los vecinos, aunque no te caigan Aunque bien. no te caigan bien. Acabas de dar con la magia. Resulta que cuando buscamos definiciones de pensamiento crítico hay muchas. Hay una definición que dice que el pensamiento crítico es aquel pensamiento suficientemente bien estructurado, de tal manera que metas lo que metas, al final el resultado, por la estructuración del pensamiento, será cercano a la verdad. Vale, eso es una definición. Hay otra definición, mucho más sociológica, que nos dice que el pensamiento crítico es aquella capacidad del ser humano de no dejarse llevar por lo que piensan todos los demás y tener un juicio autónomo. Cuidado, que todos los idiotas creen que tienen ese tipo de pensamiento y al final hacen lo mismo que todo el mundo. Claro. Y eso se ve cuando ven sus redes sociales y todos tienen la maldita foto del pie en el agua, la maldita Para foto del ser avión. distintos son todos iguales. Son todos exactamente Sí, iguales. sí. Con lo que hacen lo que hace todo el mundo. Se ha dejado llevar. Ah, exacto, aunque crean que lo están haciendo diferente. Vale. Y hay una tercera definición, aparte de otras muchas más, de Max Weber y tal, pero hay una definición que me gusta mucho que es de mi amigo José Carlos Ruiz, que lo acabamos de citar. Sí. Dice José Carlos Ruiz en El arte de pensar, dice, el pensamiento crítico, lo voy a pasar por mi filtro, ¿no? El pensamiento crítico no es solo el uso de la razón, de tu propia razón, entendiendo tu contexto y por qué piensas así. Es el juego de tu razón con la razón del otro, entendiendo por qué el otro piensa como piensa y entendiendo su contexto. Si yo soy capaz de entender por qué el vecino actúa como actúa, y eso solo lo puedo entender conociéndolo, hablando con él, yo ya no lo voy a juzgar solo desde mi razón, porque voy a entender por qué él piensa como piensa. Y si él habla conmigo, también entenderá por qué pienso como pienso. Y entonces, de repente, ahí es donde aparece el juicio crítico, el pensamiento crítico. Ahí es donde digo, oye, sí, pero es que a lo mejor lo que yo pienso no es la razón absoluta de todas las cosas, que es lo que piensa el idiota. El idiota, que es terraplanista, Sí. solo se nutre de fuentes terraplanistas, de tal manera que acaba sentando cátedra sobre el terraplanista. No, la filosofía te dice, no, sal de ahí, sal de ese agujero. Mira las demás cosas y luego opina lo que quieras. Claro, Ten tu opinión. pero recuerda que no toda opinión es válida. Claro. Recuerda que no toda opinión es válida. Las opiniones hay que dejarlas en suspenso y hay que cotejarlas. No es la misma opinión de un experto en una materia que la opinión de uno que no es experto en esa materia que la lanza. Lo que pasa es que, claro, estamos en un mundo de redes sociales y, claro, ahora mismo el que, como decía Humberto Eco, ¿no? Aquel que antes en el bar, el tonto del bar El que tonto del bebía, bar. que empinaba y que opinaba, ahora parece que tiene que tener la verdad absoluta Claro. porque lo estoy diciendo al mundo, ¿no? Claro, que todos tengamos Claro. derecho a opinar no significa que toda opinión tenga derecho a ser tomada en cuenta. Eso está muy bien. Hombre, la frase sale de mi libro. Y es una realidad. Claro que no toda opinión tiene derecho a ser tomada en cuenta, porque la opinión, esto es muy interesante, nos estamos metiendo en semiótica. Dale. La opinión, cuando surge de ti, ya no es tuya, es del escrutinio público. A ver, tú estás opinando, Sí. vale. Suelta tu opinión y tú todavía crees que esa opinión tiene derechos de autor. No, tío, no tiene derechos de autor. La acabas de lanzar porque has mostrado tu opinión. Y esa opinión entonces va a ser sometida al escrutinio. Y si el escrutinio público de los expertos en esa materia te dicen, esta opinión, señor, es una chorrada, pues tú te la envainas. ¿Sucede eso en redes sociales? No, no sucede. ¿Pero por qué me ofendes?
¿Pero por qué me ofende? Por ejemplo, si va alguien y dice, yo que estoy gordo puedo hablar de los gordos, que esto es una estupidez de lo políticamente correcto, Sí. ¿no? Pero si yo voy y digo, oye, perdona, sea cual sea el tipo de obesidad que tengas, siempre va a ser perjudicial para tu calidad de vida. Yo digo esto y de repente alguien me dice, eres un gordofóbico, porque los gordos pueden ser felices. Digo, sí, feliz puede serlo. Ahora, biológicamente estás afectando a tu calidad de vida, porque Claro. pesas mucho, porque sometes a partes de tu cuerpo a cierto estrés, porque tu bioquímica no funciona igual, porque no está diseñada para O sea, funcionar no es así. opinable, es una realidad. Exactamente, Claro. o sea, no me jodas, o sea, esto es lo que es, no le des más vuelta. No, eso es gordofobia. No, señor, no, señor. Hay opiniones que son que merecen ser tomadas en cuenta y hay otras opiniones que son desechables. La gente no acepta eso y cree que la opinión es de alguna manera una especie de península de su personalidad y de su pensamiento. Pues no es verdad. Es el yo. Exacto. El yo extendido. Yo ¿no? lo Claro. estoy, exacto, yo lo estoy extendiendo, yo lo estoy mostrando, lo estoy proyectando, esa es la palabra, estoy proyectando en mi pensamiento y nadie puede tocar porque todo pensamiento es merecedor de respeto. Pues tampoco es verdad, igual que no todos los libros son buenos, tío. O sea, es que leer es muy bueno, lee lo que sea, no, lo que sea no. Lee algo bueno. Lee algo. Aliméntate de algo bueno. Claro. Come buena fruta, no coma la mala fruta y vas a estar mejor. No todo lo que leas va a ser bueno, no todas las opiniones van a ser buenas. Vale, pero aquí parece que nos movemos en un marco teórico. Oye, pues si hay una percepción de que la sociedad es individualista, que ya sabemos que no, que las percepciones luego te llevan a casos como el tuyo, por ejemplo, que Exactamente. lo has aterrizado muy bien. Pero mi pregunta es, para refrendar que de verdad estamos viviendo en una crisis de confianza, Sí. que de verdad la gente no confía el uno en el otro, que nos estamos volviendo más idiotas, y esto no nos va a ayudar en nada, hay datos. Hay datos duros, sí. Hay datos duros. Que no son opinión, No, son no, no, datos. son datos duros. Son datos que todo el mundo puede entrar en ¿Datos internet y como buscarlo. cuál? ¿Hay un índice? ¿Hay algo? Sí, sí, está el latinobarómetro en América o el Vale. eurobarómetro en Europa, que son encuestas de población que se hacen a nivel país y que en estas encuestas de población hay un dato que es el índice de confianza interpersonal. ¿Cómo es? Índice de confianza interpersonal. Vale. Esto se está midiendo en Latinoamérica desde los años 90. ¿Y Se qué mide es? El índice de es la ¿cómo lo hacen? solución a una pregunta. O sea, Vale. la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que se puede confiar en todo el mundo o cualquier recelo sobre los demás es conveniente? Si yo digo sí, creo que se puede confiar en todo el mundo, es un índice positivo dentro de la escala. Vale. Yo pregunto a 1.000, 2.000, 3.000 personas de un país y entonces puedo sacar el porcentaje poblacional de cuánta gente confía en los demás y cuánta no. Por ejemplo, en México ahora mismo descubrimos, lamentablemente, según datos de unos y otros, que vamos entre el 14 y el 18% de confianza interpersonal. O Entre sea, el 18 y el 14%. O sea que entre 14 y 18 personas de cada 100, dicen que se puede confiar en el otro. Correcto. O sea, dicen que el otro va a hacer lo que se espera que haga. Exacto. Mientras que el 80 y tanto por ciento de la población dice que no se puede confiar en el otro porque el otro no va a hacer lo que se espera que haga. O sea, no va a acatar Wow. las reglas de la moral, no va a acatar las reglas Que de es la tan convivencia. sencillo como yo espero que te pago algo y que tú me des el cambio. Tan fácil Pues como yo eso. no me fío de De que tú vayas a que hacer tú eso. vayas a darme el cambio. Exactamente. ¿Crees que se puede vivir así? Pero claro, si se vive así, ¿esto qué consecuencias reales y prácticas tiene en la salud de la gente? Pues muchísimas. Vamos a desgranar alguna muy sencilla. Vamos a hablar de los niños, ¿no? Vale. Que es lo que hablo en Sí. Era de Idiotas como ejemplo fáctico, ¿no? Resulta que si yo no confío en los demás, yo no confío en mis vecinos. Los demás también son mis vecinos. La otredad es todo aquello que no lo considero yo. Sí, Esa es la otredad. La otredad. El concepto de otredad es aquella cosa que no lo considero partícipe de mi mismidad. Está la mismidad y está la otredad. Vale. Entonces, la otredad es lo que no comparte de mi mismidad. Si mi mismidad es crítica, mi mismidad es muy amplia. Muy amplia, de tal manera que yo entiendo que no todos los seres humanos, para que sean considerados mismidad, tienen que medir 2 metros, tener esta cara, tener esta voz, ser de Sevilla, haber vivido en México. Correcto. O sea, que es un amplio. Voy abriendo el campo y voy metiendo a más gente dentro. Porque tengo pensamiento crítico y Exacto. acepto la Ah. existencia del otro como Es un igual. Correctísimo, Vale. correctísimo. Sin embargo, cuanto más cerramos esta capacidad, más nos vamos alejando del otro. De tal manera que mi vecino, aunque coma lo mismo que yo, vista lo mismo que yo, gane lo mismo que yo, no es como yo. Así que mi hijo no va a jugar con el hijo del vecino porque yo no confío en el vecino. Yo no confío que el vecino haga lo que se espera que haga, de tal manera que el vecino tampoco confía en mí. Por lo tanto, su hijo no juega con el mío. Y de repente las calles se vacían de niños. Sí. Esto lo podemos ver en cualquier gran ciudad española, ¿eh? Quizá en algunos pueblos no, pero en las grandes ciudades lo vemos. Y en todas las ciudades latinoamericanas es lo que nos encontramos. Las calles vacías de niños. Pero hay gente que te dirá, pero ¿cómo voy a dejar al niño en la calle si me lo van a robar o Le o va a pasar algo. le va a pasar Claro. algo? Y eso sucede porque hemos llegado a la conclusión de que no podemos confiar en nadie.
Nos hemos retirado y hemos dejado sitio a los malos. Exacto. Vale. De hecho, las estadísticas afirman y refuerzan esto. Cuando vemos las estadísticas de los índices de delincuencia y de violencia en países latinoamericanos que son muy escandalosas, ¿no? Sí. Vemos estas cifras con respecto a la caída de confianza interpersonal, nos damos cuenta que primero cae la confianza y después aumenta el delito. Y la criminalidad. No es al revés. No es que seamos desconfiados porque ha aumentado el delito, sino que cuanto más hemos desconfiado de los demás y más nos hemos escondido, Hemos dejado el espacio. hemos al dejado delito. espacio al delito. Los malos se han ocupado de los espacios donde antes jugaban los niños. Y entonces los niños se encierran en casa, vienen del colegio, cogen la tablet o cogen la pantalla, no juegan con amigos y eso les lleva a... Les lleva, por ejemplo, el primer caso, México, por ponerte Sí. uno de los ejemplos del libro, es el país con mayor número de obesidad infantil del mundo. Pero es que en España vamos corriendo Vamos- que nos las pelamos. Sí, sí, el sí, otro día vamos camino. una pediatra me dijo, Vico, esto que cuentas de México está pasando en España. Y de hecho, ya sí hay casos. Ya hay casos. En México es una constante, uno de los países con el mayor índice de diabetes infantil mellitus tipo 2, o sea, adquirida por malos hábitos de salud, de movimiento y de alimentación. De tal manera que O sea, si los falta niños... del desarrollo de psicomotriz. Claro, es que si los niños no juegan, los Claro. niños engordan. Y si los niños no juegan, no desarrollan su psicomotricidad. Y la psicomotricidad es fundamental, por ejemplo, para revertir el aumento de dislexia en las escuelas. Cada vez hay más niños disléxicos. Y cuando tú tienes un niño disléxico y lo llevas a un logopeda para que el niño mejore su dislexia, la gente se sorprende cuando el logopeda le dice, ah, ¿es disléxico? Sí, muy bien, vamos a ponerlo a jugar al rugby. ¿Cómo? Al tenis, al pádel. ¿Pero por qué? No, póngale ejercicio. No, ejercicio no, vamos a ponerlo a Tiene jugar. que jugar. Y tiene que jugar porque tiene que desarrollar su psicomotricidad lateral. La psicomotricidad, para que la gente lo entienda. ¿Qué es la psicomotricidad? Nuestro cuerpo es una máquina biológica Sí. y nuestra mente es una especie de computadora. Necesitamos establecer el vínculo que enganche nuestra mente, nuestro software con nuestro hardware. Correcto. O sea, necesitamos que estas funciones se actualicen. Que los cables estén Bien limpios unidos, y tal. bien Vale. unidos, bien pegados. Si a un niño con 3 años le tiras un balón a la cara, le va a dar en la cara. Pero si sigues un balón blandito, ¿eh? Sí. Si sigues haciendo esto unas 400 o 500 veces, al final le tiras el balón y el niño hace ¡pam! Y agarra la pelota. Correcto. Se actualiza la psicomotricidad. Esto es algo que a los que somos de otra generación nos suena raro porque aún hoy nos tiran una pelota y la agarramos con las manos. Sí. Pero si se la tiras a uno de 20 años, seguramente le den los hocicos. Porque no ha jugado lo suficiente y no ha desarrollado esa psicomotricidad. De tal manera que el cerebro no establece correctamente la lateralidad. Y esa lateralidad física del cuerpo también es representativa en la mente a nivel cognoscitivo. De tal manera que cuando se enfrenta a un texto le cuesta trabajo entender que el texto se lee de aquí a aquí. Pero es que cuando le empieza a escribir, las letras empieza a girarlas, bailarle, empieza claro. a volcarlas. Pero es que además puede dejar espacios en blanco. Y claro, a la hora de leer esto es muy complicado porque no hay un desarrollo de la lectura comprensiva. Así que ya tenemos ahí un problemita mira, serio. Todos los problemas a los que nos lleva sencillamente no jugar. O sea, resumiendo, para ver, porque nos damos cuenta de que tenemos un problema. Ahora vamos a ver exactamente cuáles podrían ser las causas y cuál puede ser el tratamiento gracias a la filosofía. El problema que tenemos es que estamos en una sociedad en la que está creciendo la diabetes, está creciendo la depresión, está La creciendo el obesidad, suicidio, suicidio. los problemas de trastorno mental están disparados como nunca y que además hay datos que estos son escalofriantes, que los nombras en tu libro, que dice que la generación actual, concretamente los nacidos a partir del 76, así que nos toca, que coincide con la primera generación que juega con pantallas, nacen los ordenadores personales, etcétera, es la primera generación desde que se tienen datos que es menos inteligente que sus padres. Sí, señor, el efecto Flynn. Cágate, ¿eh? Te deja frío. Resulta que durante el siglo XX hubo un señor, Flynn, un neozelandés sociólogo, que empezó a juntar todos los test de inteligencia que se habían hecho en el mundo. Y descubrió que a partir de los años 14 del siglo XX, que es el año en el que empieza a estandarizarse el uso de estos test de inteligencia, ve que todos los países del mundo civilizado, del mundo que puede comer convenientemente, ¿de acuerdo? Para que nadie se lleve suspicacia, va aumentando, el cociente de inteligencia va aumentando, generación Vale. tras generación aumenta 2-3 puntos, pero ininterrumpidamente, es una escala muy bien marcada. O sea, mejor alimentación, mejor educación, mejor de todo. Exacto, Y va creciendo. Va creciendo la inteligencia. Vale. Y de repente, cuando empezamos a hacer los test de inteligencia a las generaciones que ya han empezado a usar las pantallas, ojo, que la culpa no es solo la pantalla
es la herramienta que ponemos en las manos a los niños que ya no juegan. Correcto. Luego hablaremos de quién es la culpa de todo Claro, esto. es que quién esto es el causante esto de ha sido todo una esto. casualidad cósmica. En el mismo momento que los niños dejan de jugar, aparecen unas tecnologías que permiten distraer al niño que ya no juega y tenerlo en casa muy contento sin tener que estar jugando en la calle. Y a partir a raíz de este uso de estas tecnologías y la masificación del uso de estas tecnologías, de repente empieza a bajar nuevamente el cociente intelectual. Pero no poco. Los últimos estudios de la reversión del efecto Flynn, el efecto Flynn era la subida ininterrumpida, la reversión, por tanto, es la caída. Es que apunta a casi 14 puntos de bajada. 14 puntos, tío. 14 puntos es una barbaridad. Es que 14 puntos es la diferencia entre alguien que está borderline y alguien que está por debajo, en plan Forrest Gump. Y todo coincide con el nacimiento de las pantallas, Correcto. que insistimos, sin demonizarlas. Sin porque las pantallas demonizarlas. tienen cosas maravillosas. Claro. Es una herramienta. Pero la únicamente. pantalla como lenitivo, como sustituto del juego en la calle. Ahí Claro, es donde ahí está el sí. detalle. Porque volvemos a lo virtual. Porque no es lo mismo. La acción social del juego, donde yo tengo juegos de roles, personalizo, encarno personalidades, digo, yo soy Batman, yo soy el Joker, yo soy la policía, yo soy el malo. Estos juegos de roles son juegos que desarrollan las habilidades sociales y que a partir de los 4 años se dan, pero de una manera increíble y se mantienen durante mucho tiempo. Y de repente vemos que las personalidades se van definiendo con tanto y con respecto al juego. Decía Aristóteles, observa a los niños jugando, porque viendo en qué son buenos, los podrás lanzar en el futuro. Ojo. Lo dice Aristóteles hace 2300 años. Si empezamos a inhibir eso y los ponemos delante de una pantalla y queremos que socialicen con una pantalla, no va a salir. Es que Va a salir. la tolerancia a la el frustración niño no sale ahí. Es posible que en un futuro ni siquiera sepa en qué es bueno, porque no ha tenido la oportunidad de desarrollarlo. Bueno, es que o tenemos- demostrárselo a sí mismo. Los coordinadores pedagógicos de los colegios se vuelven locos cuando el niño quiere definir hacia dónde quiere ir. Es que no sabe, Que no lo sabe. no sabe hacia dónde quiere. Pero ¿cómo lo va a saber? Si lo único que ha tenido son pantallas que han reforzado constantemente sus sesgos de confirmación. Al final no sabe lo que Y quiere este hacer. problema, la falta de pensamiento crítico, debido a la falta de juego, debido a la mismidad atroz y el idiotismo puro, ¿puede llevarnos a la extinción? Claro. A ver, los grandes problemas del mundo, los de verdad, los que Sí. la gente dice que son conspiraciones, Sí. los que la gente niega constantemente, no tienen solución individual. A ver si nos entendemos ya. Es que esto es algo que a mí me molesta mucho y me pongo súper grave y me cambia la voz y me cambia el sesgo. Sí te ha cambiado la voz, ¿has visto? ¿Te has dado cuenta, Sí, me he verdad? dado cuenta. Sí, es sí, que sí, los problemas del mundo, los de verdad, los tenemos que cambiar entre todos. sí. Porque es que entre todos hemos llevado al mundo estos problemas. Y esto implica un cambio de mentalidad real, esto implica una concienciación real y esto implica no ser idiotas. Claro. Y entonces estamos en una carrera hacia el fin del mundo, que vamos, que nos las pelamos, Ahora mismo el reloj del juicio final, quien no sepa quién es eso, que lo busque. Está a 90 segundos para la medianoche. Cuidado, vamos planetario, de acuerdos a nivel planetario y del trabajo en común de todos para encontrar las soluciones. Eso nadie lo está viendo. Estamos enredados en nuestra idiocia, en nuestra estupidez, en nuestro personalismo, en políticas cada vez más radicales y de separación de la población, en segmentar la población todo lo que podamos, o sea, atomizar la población, cuando en el fondo no necesitamos sociedades atómicas, sino necesitamos sociedades moleculares. Necesitamos ser una gran molécula que pueda trabajar juntos para solucionar. ¿De qué sirve que Elon Musk empiece a mandar pepinos al exterior, que Jeff Bezos empiece a mandar pepinos al exterior, o que esté pagando? Jeff Bezos está pagando investigaciones sobre la longevidad en universidades británicas, pero becando con millones de dólares para que la gente investigue. ¿De qué sirve esto si lo que están planteando realmente es la supervivencia de solo unos pocos? Claro. ¿Esto de qué sirve? Porque además, la supervivencia de solo unos pocos, cuando esto se plantea seriamente, es muy divertido. O sea, el arca de Noé no habría funcionado en la vida real. Y no habría funcionado en la vida real porque la endogamia entre las especies las habría llevado a la extinción, a la desaparición. Claro. ¿De qué sirve que salgan solo unos pocos a Marte, a la Luna? ¿De qué sirve que solo unos pocos sobrevivan si el resto vamos a morir? En el libro lo dejo bastante claro. Sí. Si seguimos jugando a esto, sí, los ricos se salvarán, pero serán los últimos en morir. Correcto. Y entonces, ¿a qué queremos jugarle a esto? Y sin embargo, estamos enredados en estos mensajes de la pseudociencia, de las conspiraciones, donde vemos que la Agenda 2030 es una agenda dictada para dominar el mundo. Bueno,
habrá cosas que sean necesarias, ¿no? Porque llevamos intentando hacer planes a nivel planetario desde hace muchísimos años. El Tratado de Roma, el Tratado de no sé qué, el Tratado de no sé cuánto. Y no somos capaces. Y no somos capaces. Y no somos capaces. ¿Y quién tiene que hacer? No, los gobiernos. ¿Pero quiénes son los gobiernos? Los gobiernos no son más que una muestra representacional de la población. Y si la población no tiene ganas de cambiarlo, no se va a cambiar. Los gobiernos no lo van a cambiar. Bueno, pues vamos a intentar no extinguirnos, a ver si podemos. lo conseguimos. Entonces, para buscar soluciones a este problema que tenemos, que es un problema de verdad de desapego con el otro, sí, total, hay que buscar las causas. Claro. Entonces, dentro de las causas, ¿quién podría ser el causante? Puede ser, voy a poner un cliché. Vas. La falta de valores en la gente joven. Esto es un clásico Esto que es un siempre... clásico. Que además, mucha gente te lo argumenta a favor. Dice, no, pero sí se está notando. Hay muchos chavales jóvenes de 20, 22, 25 años que entran a trabajar y no tienen ningún compromiso con las empresas y se van. No, ya no hay valores, te dice. Pero claro, cuando yo tenía 15 años o 20, que ya hace un rato, me decían que no había valores. Pero los hippies de los años 60, o sea, la juventud nunca ha tenido valores. Sigue dándole, sigue. Porque es que ¿no? La primera vez en la historia que aparece esa frase, la juventud ha perdido los valores, más o menos es en el periodo hitita. Hace más de 3.500 años aparece una tablilla hitita. Sí. Esto lo dice Carmen Iglesias. En el periodo hitita aparece unas tablillas donde pone los jóvenes ya no son, básicamente viene a decir, los jóvenes ya no son como los de antes. Son unos melenudos los jóvenes. Los jóvenes no respetan los valores de los mayores, las tradiciones, no valores, ¿no? Dirían las tradiciones de los mayores, las costumbres de los mayores. Sí. ¿Por qué? A ver. Vamos a poner las cosas sobre la mesa. Miguel Allende dijo en el año 1972, si no me falla la memoria, en la ciudad de Guadalajara, dijo, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. 1972, Salvador Allende dijo esto en Guadalajara. ¿Qué pasa? Bueno, pues que toda generación nueva tiende a transgredir y tiende a cambiar las cosas. Naturalmente. De manera natural. De hecho, esto no lo digo yo, esto lo dice Ortega y Gasset. Ortega y Gasset nos explica que cada 15 años hay una nueva generación. Estas generaciones van cambiando. Una generación a otra cambia, pero hay grandes cambios generacionales que no se dan a 15 años, sino a 30. Y es a 30 años donde hay una auténtica revolución generacional, donde lo que antes estaba bien, de repente está mal. Por eso los abuelos no nos entienden, pero nos quieren. Sí. Existe el afecto. Yo no entiendo a mi nieto, pero yo lo quiero mucho y haga lo que haga, yo voy a apoyarlo. Es por amor, no es por otra cosa. Con lo cual, no es que los jóvenes no tengan valores, es que tienen otros valores. Es que transvaloran los valores. Claro. De hecho, te lo pongo súper fácil. Vale. A ver, Oscar Wilde, a finales del siglo XIX, es condenado a trabajos forzosos en el penal de Reading. ¿Por qué? Porque dijo abiertamente que era homosexual. Sí. Y eso, para la época victoriana, era amoral. Y es condenado por amoral. Hoy en día sería amoral que una sociedad condenara a una persona a trabajo forzoso por ser homosexual. Correcto. Ahí tenemos un ejemplo de transvaloración. ¿Y quién hace las transvaloraciones? Los jóvenes. Los jóvenes transvaloran el mundo. De tal manera que cuando decimos los jóvenes han perdido los valores, cuidado, hay que prestar un ojo realmente a lo que estamos diciendo. A lo mejor hay otros valores que están poniendo encima de la mesa y que son los valores que van a ser los valores que condicionan el mundo. Ahora, dicho esto, rompiendo una lanza por los jóvenes, sí es cierto que hay actitudes y comportamientos de los jóvenes que nos tienen muy desolados, que no entendemos. Y no entendemos porque ya no es una cuestión de valores, sino es casi una cuestión de actitud y de modos de afrontar la vida, que no tiene nada que ver con los valores. Los valores vienen de la palabra valioso. Algo es un valor moral cuando es una actitud personal que consideramos valioso en determinado momento. Eso es un valor, ¿de acuerdo? Y los valores cambian. Sin embargo, cuando vemos que hay una sensación de ofenderse por todo, por ejemplo, falta de tolerancia a la frustración, o cuando vemos que hay una falta de entrega en determinadas cuestiones como puede ser el trabajo, compromiso, o las relaciones interpersonales, por ejemplo, o su propia educación, ahí decimos, oye, algo está pasando y esto no es una cuestión de valores, porque ellos saben lo valioso que es el trabajo, saben lo valioso que es una relación interpersonal y saben lo valioso que es formarse, o sea, eso está, pero ellos no tienen ese compromiso. ¿Por qué no tienen ese compromiso? A ver, ¿quién los ha educado? ¿Cómo los hemos educado? Ahí vamos. ¿El problema es de ellos o el problema es de nosotros? O sea, ¿quién ha puesto la pantalla en las manos de los niños? ¿Quién ha dicho tú no juegas con el del cuarto C que me caen mal?
Han sido los Han padres. sido los padres, hemos sido nosotros. Somos nosotros los que hemos hecho a esta generación como es. Y ahora lo único que estamos haciendo es ponerle el dedo encima y decirle, es que sois una generación de cristales, que sois débiles, no tenéis compromiso. No, señor, es que ¿cómo va a tener compromiso papá y mamá si los habéis acompañado hasta la universidad y me habéis peleado en la oficina por la nota de la criatura cuando tiene 23 o 24 Habéis años sido en el la abogado universidad? del niño hasta el final. Claro, no, y hasta el final y hasta en el O trabajo. sea, ¿cuándo el niño va a defender lo suyo con sus propios medios? Exactamente. Y además nuestro hijo, como es lo mejor que yo he podido hacer en el mundo, no, es que te están pagando muy mal en el trabajo. No, es que tú tienes que exigir, que para eso has estudiado 300 años y tienes 4 doctorados, tú tienes que exigir. A ver, hay 3 cosas en la vida que requiere esfuerzo y dedicación. Punto. 3 cosas. 1, la educación. Requiere esfuerzo y educación. Y esfuerzo y dedicación. Oye, que hay gente que estudia y no le supone un esfuerzo. Bienvenido. O sea, Maravilloso. felicidades. Pero eso es 1 entre 10.000. Vale. Requiere esfuerzo aprenderse las tablas de multiplicar, requiere esfuerzo Y la aprenderse gratificación viene a muy largo plazo. a muy largo plazo. muy largo plazo. Pero es necesario hacerlo. Sí. Oye, las relaciones interpersonales también requieren esfuerzo. No, es que no nos iba bien, no compaginábamos bien, nos mandamos al carajo, no, es que mi amigo me ha fallado, no es que... Oye, claro que los amigos fallan. Y los amigos no fallan porque el amigo ha fallado, sino que tú no has sido capaz de reconocer que esa persona te iba a fallar. Por lo tanto, tú no tenías el ojo suficientemente crítico como para saberlo. ¿Ya tuviste la experiencia? Pues ten otra y entonces inhibirá ese posible problema. Y después de tener un acercamiento a 10.000 amigos, si te sale uno bueno... Ole. Felicidades, Ya está. lo conseguiste. Pero tienes que trabajarlo. No, yo no tengo amigos porque una vez me traicionaron y ya no quiero sufrir. Oye, es que el sufrimiento es necesario. No digo que nos regalemos sufrimiento, lo que podamos evitarnos, vale. Pero es que hay veces que necesitamos sufrir. Y la otra es el trabajo. O sea, hay veces, perdóname, en el que el niño tiene que recibir el pelotazo en la cara Pues claro. para que la siguiente no lo reciba. Claro, el pelotazo en la cara, golpearse contra el mueble, caerse y no estar siempre allí para levantarlo. Oye, que el niño tiene que caerse y aprender que no ha pasado nada, sacudirse un poco el polvo y seguir Y jugando. tiramos. Y la tercera es el trabajo. Y la decías. tercera es el trabajo, claro. Es que el trabajo, cuando tú terminas tu formación y tú comienzas en el mundo laboral, oye, que sí, que tienes 3 doctorados, que sí, que yo sé que estás deseando Ahora currar. comprarte Claro. un coche Sí. fabuloso, pero tienes que demostrarlo. Claro. No y currar mucho. Y lo que hemos llegado a cierta edad y no nos hemos muerto por el camino es o porque tenemos una familia de puta madre que ha conseguido poner las cosas fáciles, pero en la mayoría de los casos es porque hemos tenido que trabajar y trabajar en cosas que no nos gustaban. Correcto. Y descubrir qué es lo que nos gusta e intentar tirar a nuestra profesión hacia aquello que nos gusta. Pero para eso necesitas frustración, reponerte, resiliencia, mucha tolerancia hacia ti mismo y decir, venga, va. Sí, estoy frustrado, pero voy a aguantar un poco que vamos para allá, vamos a conseguirlo. Ahora, Y al final ser bueno en tu trabajo, creo yo, y esta es mi opinión, es aportar valor al otro y que el otro pueda confiar en ti. es tan fácil como eso. Y estos discursos que se ponen de moda, porque claro, es que ¿quién no? No, tú, doctor, despreocúpate del trabajo. Tú pídele fuerte al cosmos lo que quiera, El universo te lo va a que el pro- universo te va a devolver. A mí no me funciona con el gimnasio. ¿eh? Yo pongo, no más bíceps y no. Y no te lo da, no tío. sale, ¿eh? Es que no le importamos nada al universo. No somos nada. No somos ni polvo de estrella, que decía Carl Sagan. No somos absolutamente nada. Y nuestra acción no interviene en el universo, aunque hay una teoría física que diga que sí. No, nuestra acción no interviene y el universo no interviene en contra de nosotros ni a favor de nosotros. Claro que puedes tener suerte, pero como decía Picasso, o sea, señor Picasso, ¿cree usted en las musas? ¿Cree usted en la inspiración? Decía, sí, claro que creo, pero prefiero que me lleguen trabajando. Sí. Porque si estoy trabajando y me llega la inspiración, entonces puedo desarrollar mejor mi trabajo. Pero si no, yo ya estoy Yo trabajando. ya estoy trabajando. Claro, lo que no puedo esperar es la iluminación divina rascándome la panza en mi casa. No, así esto no funciona. Pero si yo tengo unos padres que no me han lanzado el mundo desde chico, no me he encontrado en la tesitura del juego, de eso, como vuelvo a decir, de la frustración, de la negociación, del liderazgo con otros amigos, de aceptar que muchas veces pues, tengo que aguantarme ciertas cosas y otras veces puedo cambiar las cosas. Si no he jugado a todo eso, si no he ensayado en mi vida de infancia todo esto, si no me he desarrollado convenientemente y después el tránsito por los estudios ha sido más un corre rápido, sé el mejor, pero no mires a los lados. Y a una mala te los pago, no te preocupes. No te Ponte en preocu- esta escuelita que yo sé que tengo mano, que aquí vas a salir con un título de puta madre. Al final, ¿cómo voy a pretender que este joven, que yo he pretendido hacer el mejor, realmente tenga las herramientas para valerse el O mundo? sea, has fracasado como padre porque no les has dado las herramientas. Claro, pero hay una ¿correcto? cosa muy, sí, pero hay una cosa muy importante también. Dale. Todo el mundo cree que lo está haciendo bien. Yo sé, como padre y tú también, que todo padre quiere siempre lo mejor para sus hijos. Sí. Si
no lo hemos hecho así es porque no lo sabíamos. Quizá en nuestra mano está el no haber investigado lo suficiente, el habernos dejado llevar por lo que todo el mundo hace. No, todo el mundo llena las agendas de los niños de actividades extraescolares, no, los niños ya no salen a la calle, no, todo el mundo le da la... Estamos haciendo mal, pero ¿sabes qué? Que hay otros que lo han hecho muy bien. Hay otros que lo han hecho muy bien. Hay un sector de la población a nivel mundial que lo ha Sí. hecho muy, muy bien. ¿Sabes? Y en mi libro hablo de eso. Sí. Hay un sector de la... Ya sabes por dónde voy, Sí, sí, ¿verdad? sí, sé por dónde Ellos vas. lo han hecho fantástico. piso de arriba, ¿no? Eso. Vale. Sus hijos, Ok. sus hijos todos jugaban entre ellos, viven juntos en comunidad, todos se conocen los unos O sea a que el los otros. sentido del clan y el de la tribu, es verdad que hay un segmento de la población que es el más privilegiado, que es la élite, en el que, pues al final, si estudias en la misma universidad que tu amigo, pues y eres bueno y haces medianamente bien tu trabajo, oye, pues igual el padre de tu amigo te va a conseguir un puesto y existe una retroalimentación. Claro. Y eso ha funcionado ahí. A nivel mundial, cuando se hacen los estudios de índice de confianza interpersonal, resulta que cuanto más alto estás en la escala económica de la sociedad, más confías en los demás. ¡Oh, sorpresa! En los demás, pero ¿en quiénes? En Claro. los tuyos. Claro. Recordemos siempre que ese ejercicio de confianza es la confianza en el que considero igual que yo. Claro. Y claro, en este sector, los que considero igual que yo son muy poquitos. Entonces hay una endogamia, se casan entre ellos, trabajan entre ellos, se reparten el trabajo entre ellos y siguen siendo el sector hegemónico en todas las sociedades del mundo. En ellos sí. ¿Y sabes qué pasa? Esto es muy interesante. Dale. Mientras nosotros somos aspiracionistas a ricos, toda la clase media toda aspira a vivir como Por los eso ricos. funciona la lotería. Por eso se Exactamente. vende lotería. Si no, no se vendería. Exacto, exacto. O sea, todo clase mediero que se precie aspira a vivir mejor de sus propias posibilidades. Claro, no tenemos el potencial económico, pero sí el de endeudamiento, hasta los 35 años pagando como locos, ¿de acuerdo? Nosotros creemos que estas clases privilegiadas son hipertecnológicas, tecnofílicas, que además, bueno, tienen todo un background de conocimiento. ¿Y qué hacemos? Buscamos las escuelas que cubran eso que creemos. Que sean una proyección. Exacto, de aquello. de aquello. Y resulta que aquello, los colegios Waldorf, por ejemplo, que son los más caros del mundo y es donde están las élites en Estados Unidos, todos los CEO de las empresas del Silicon Valley, son analógicas, tío. No son digitales. No hay libros, no hay tabletas, no hay teléfono, no hay libros, hay papel, papeles, hay bolígrafos, lápices, hay bolígrafos. pizarra, hay debate, hay club de Hay debate. pensamiento crítico. Claro, hay el encuentro de uno con el otro, hay charlas de uno con el otro. Está la figura del profesor es la que intermedia y además es figura de autoridad. Figura de autoridad. Basta ya de la intromisión de los padres que se ven un maldito vídeo en internet y van a hablar al profesor de cómo tiene que dar clase. Eso hace que el profesor esté totalmente desautorizado a ojos de su hijo. Porque cuando el padre ha decidido, la madre ha decidido ir al colegio a llamarle la atención al profesor, primero lo ha hablado en casa delante del niño. Y cuando va y desautoriza al profesor, lo primero que ha hecho es darle carta de corsario a ese hijo. Y al final tenemos los problemas que tenemos. No puede ser. Y de repente dice, es que han echado a mi hijo una semana del colegio. Estoy muy en contra del sistema educativo. Igual se lo merece el niño. Oye, tío, es que a lo mejor se lo merece. Igual se lo merece el niño. O igual no. Pero hay que tener el pensamiento crítico para Claro. decir, oye, lucecita. espera Y un en el segundo. pensamiento crítico también es la asunción de la autoridad. Y eso no significa que aceptemos todo lo que la autoridad haga. Pero lo primero que tenemos que hacer es partir de voy a respetar la autoridad y después vamos a ver por qué. Exacto. ¿No? Vamos a ver por qué. Porque llega un momento que las leyes son tan injustas que el pueblo debe de romper con las leyes. Pero, tío, a un sistema tan doméstico, como estamos hablando de una escuela primaria, no nos tenemos que poner muy volterianos. Ahí no tenemos que empezar a buscar poner una guillotina en el patio del colegio. No. Las cosas son mucho más sencillas y con un acercamiento entendiendo que el profesor es el que realmente tiene derecho de opinar y de actuar, porque es el que tiene el conocimiento, y nosotros no. Y ha estudiado para eso. Correcto, Claro, correcto. Y trabaja de eso todos los Claro, días. y es que ahí Claro. volvemos nuevamente a lo mismo. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones tienen derecho a ser tomadas en cuenta. No, yo puedo opinar de fontanería, pero perdóname, si tengo un problema, voy Exacto. a llamar a un fontanero. Sin embargo, seguimos comprando la película y metemos a los niños en colegios privados que son hipertecnologizados porque, claro, hay un concepto que Michel de Desmourguet en su libro
La fábrica de cretinos digitales. El título es maravilloso. Me encanta este concepto de Michel de Desmourguet, me parece maravilloso cuando dice, vamos a ver, la excusa de que haya esta hipertecnologización, esta apariencia constante de las pantallas en la enseñanza, la excusa es para que los niños no sean analfabetos digitales. Esta es la excusa. Esa es la coartada. Exacto, es decir... Comercial. Comercial. Es decir, como vivimos en un mundo digital, ¿cómo vamos a inhibir la digitalización dentro de las escuelas? ¿Vale? Esta es la excusa. Y ahora dice Michel de Desmourguet, esto es una patraña. ¿Por qué? Porque cualquier persona hoy en día que sepa leer, delante de una pantalla sabe interactuar con ella aunque jamás haya estado delante de ella. Porque están hechas para eso. Porque están hechas para eso, son suficientemente intuitivas. No estamos hablando ya de programar una impresora en DOS en un ordenador TXT de los años 80. Claro que no. Ahí necesitamos un manual así de gordo y empezar a programar pantallas como un loco. No, ahora cualquier ordenador, cualquier teléfono, pum, manda wifi y sale imprimiendo. Claro, porque no se ¿qué es necesita. digitalizar? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿De abrirte un perfil en una red social Exacto. y poner no sé qué que te saca en la Wikipedia? Lo importante, y corrígeme por favor si Claro. me equivoco, no es que sepas buscar. No, perdón, lo importante es que sepas buscar, sepas buscar. y saber interpretar ese resultado. Exactamente, Claro. exactamente. Pero para eso no necesitas tener las pantallas en el colegio porque ya las tienes en casa. Sí. Es que ya las tienes en casa. Y claro, cuando aparecen en el colegio, falsamente se legitima la pantalla en casa. Porque el padre dice, bueno, pero si en el colegio tiene una tableta, ¿por qué no voy a comprarle yo una tableta? No, tío, es que es diferente. Todo es diferente y además tampoco es necesaria que esté en el colegio. Porque tu cerebro sigue funcionando como hace 300.000 años y en las grandes escuelas de élite lo saben. Lo y saben. por eso seguimos utilizando papel y boli para formar a los que luego van a ser, en teoría, La élite. la élite La o los élite. líderes del futuro. Bueno, pues sabiendo que estas pueden ser las causas, aquellos son los problemas, ¿cuál es el tratamiento, doctor? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues el tratamiento es que es tan básico y tan peregrino que la gente no se lo va a creer, tío. ¿Cuál es? Es sal a la calle a jugar, que los niños jueguen en la calle. Habrá países que nos estén escuchando que digan, en mi calle ya no se puede. Es Sí. cierto, es cierto. Abre tu casa. Abre tu casa. Que entren. Que entren en tu casa los niños. Igual que entrábamos tú y yo los Sí. días de lluvia en casa de algún vecino o en Sí, la sí, nuestra sí, sí, propia. sí, sí. Era esta especie de piso franco donde los días de lluvia te podías Sí, sí, sí. resguardar. O en España, perdón, en Sevilla, en mi ciudad, que hace muchísimo calor en verano, había algunas casas que tenían aire acondicionado en los años 80. Y nos metíamos allí, pues para no morir asfixiados en la calle. Abre tu casa. En los países en los que la calle sea tan peligrosa que los niños no puedan jugar, abre tu casa. También que se abran los colegios al juego. Al juego. Al juego. Al juego, porque los colegios tienen canchas No deportivas. al Tenemos- juego dirigido. No, al juego. Que se abra el colegio para Porque que los niños se regulan solos. Claro, lo dice Aristóteles. No te metas en el juego de los niños. Los niños son capaces de regular su propio juego. Esto lo dice Aristóteles hace 2300 años. Y el cerebro de esos niños es el mismo que el cerebro de estos niños de ahora. Lo que no es lo mismo es cómo nosotros hemos interpretado estos 2500 años de conocimiento y al punto en el que los padres hemos llevado a los niños al parque de juegos. Que parece que no somos capaces de separarnos del niño medio metro porque peligra su vida constantemente, o esa es la percepción que tenemos. Esto no es verdad. Es que esto no es verdad y esto lo puedes ver perfectamente ya no solo en los parques de juegos de España. Vete a otros países donde lo tienen muy claro Sí. y verás que potencian la autonomía de los niños constantemente. Autonomía viene del griego autonomos, que es dirigirse bien. Cuando uno dice au, ¿no? Significa bien, tomos, ¿no? Autonomos significa dirigirte bien. Que seas capaz de dirigirte a ti mismo. En Suiza, cuando los niños entran en primaria con 6 años, está muy mal visto que los padres acompañen a los niños al colegio. ¿Ah, sí? Claro. El niño tiene que ser autónomo. ¿O es que tú con 6 años te acompañaba papá y mamá al cole? La verdad es que no. ¿Y te pasó algo? No. La España de los años 80 era infinitamente más peligrosa que la España del año ¿Cierto? 2024. ¿Cierto? La heroína, las drogas, los kinkies de nuestra época, ¿te acuerdas? El vaquilla, el torete, ¿te acuerdas de todo aquello? Todos aquellos. Aquel lumpen proletario que había en los años 80 era infinitamente más peligroso. A mí más de una vez, a punta de aguja o de navaja, me quitaron los 20 duros para comprar el pan. Esto hoy es impensable. Sí, habrá casos y alguna ciudad muy específicos, pero en el grueso de un país esto es impensable. Porque las condiciones son mucho más seguras. Cuando tú abres las puertas de tu casa y el vecino de cuarto C abre las puertas de su casa y el de séptimo B abre las puertas de su casa, aunque entre los vecinos no tengan una afinidad, pero tienen las puertas abiertas y los niños entran y salen, ¿qué pasa en el cerebro de los niños? Que explota, o sea, que se agranda. Ahí es donde nuevamente aparece la percepción del pensamiento crítico de José Carlos Ruiz. ¿Yo cómo voy a saber cómo piensa una familia si no puedo entrar en su casa cuando soy niño? Cuando soy adulto quizá tengo
alguna capacidad un poquito más desarrollada de intuición o de percepción. Pero cuando soy niño es importante entrar en la casa de los vecinos y de repente descubrimos que la casa, aunque sea un piso igual que el nuestro, las habitaciones son diferentes, los muebles son diferentes. Es lo mismo, pero no es igual. Es lo mismo y además huele diferente. Cerebro reptiliano funcionando a tope. Las casas huelen diferente. A mí me parece, Isaac Asimov tiene un cuento fabuloso que habla sobre un personaje que viaja a diferentes planetas. Dice, todos los planetas huelen diferentes hasta que te acostumbras a su olor. Esto es verdad. Pero es que en las casas pasa exactamente igual. Y esto es un golpe. Muchas veces, ya con cierta edad, vuelves a entrar en casa de un amigo que hacía 30 años que no entras y dices, huele igual. Y te vienen todos los recuerdos de esa casa. Claro, entonces empiezas a ver casas que son como la tuya, pero son distintas, son otros mundos conformadas. Pues alguna es monoparental, Exacto. alguna tiene niños que no sé qué, otros están sin hijos. Pero es que es verdad, Claro. es que esto funciona así, de tal manera que pruebas la comida de otra familia, entiendes la forma de vida de otra familia y esto te abre tu espectro. ¿Cómo te lo abre? Porque te das cuenta de que no todas las casas son como la tuya. Y ahí se rompe el sesgo de confirmación. Si tú no sales de tu casa, si no sacas al niño de su casa, el niño va a creer que todas las casas son exactamente igual, que se come lo mismo y que todo se hace igual. Porque para eso es niño y para eso capta, asume que esa realidad es la única imperante. Y la válida. Claro, la buena. Es la buena. Es la buena porque mía. es la mía. Claro, Sesgo de claro, confirmación. claro. En cuanto sacamos al niño y el niño empieza a ver otras familias, otros espacios. Oye, pues aquí también se vive bien. Oye, el bocata de Mariló de mortadela con aceituna y mantequilla es mejor que el de mi madre. Y mira que la mantequilla, la mortadela y el pan lo compran en el mismo sitio. Como lo hará Mariló, claro. Algo bien hará Mariló que mi madre no lo hace, ¿no? Y de repente empiezan esos pequeños dilemas morales, ¿no? ¿Has comido, niño? Sí, sí. En casa del vecino, ah, sí, has comido. ¿Y qué te han hecho? Un bocata de mortadela con aceituna. ¿Y cómo estaba? ¿Miento o no miento? Miento o no miento, porque si le digo la verdad, ya sé lo que me va a pasar, ¿no? El resto de mi vida va a decir mi madre, a ver si te gusta y si no, a casa de Mariló, ¿no? Ahí vienen los dilemas morales, ahí viene el trabajo y las habilidades sociales que tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, si para no ser idiotas y de verdad tener a unos hijos sanos, tener unos hijos que estén bien físicamente y que estén bien mentalmente, para darles las herramientas para que se desenvuelvan bien en este mundo, cuando no estés tú para pelear ese aumento de sueldo con su jefe cuando el niño tiene 47 años. Exacto. Si queremos esto, debemos abrir las puertas, es la receta que nos ofreces en tu libro, Y abrir las calles. y abrir las calles, Sí, irnos señor. a las calles. Solamente me gustaría que nos dijeras por qué hay que recuperar esas tradiciones, entendiendo como tradiciones. Ujú. No lo de hace 40, 50 años, No, no, sino no. lo de hace 300.000 años. 300.000 años. ¿Y qué pasaba en tu pueblo cuando encalaban todos juntos en verano las calles? Venga. Has hecho los deberes, Manu. ¡Hombre! A ver, vamos a ver. Somos gremiales. El hombre es un animal político y esto no lo va a cambiar jamás. Nos damos cuenta que hay sociedades como los Yanomamis en la selva del Amazonas que llevan más de 30.000 años viviendo así y si no los jodemos nosotros, serán capaces de sobrevivirnos y nos reventamos el planeta y seguirán viviendo así. Todos confían en todo, todos asumen que todos van a hacer lo que tienen que hacer y hay una ida y vuelta de esto. Por un lado está la confianza, saber que los demás van a hacer lo que deben de hacer, pero por el otro lado está la respuesta del otro, que es responder a esa confianza. Eso se llama responsabilidad. La responsabilidad es hacer aquello que los demás esperan que tú hagas. Una sociedad que todos confían en los demás es una sociedad donde todos son responsables de lo que sucede. De tal manera que ámbitos como el juego permiten que los niños jueguen en la calle y con que haya un adulto sería suficiente, porque ese adulto sería el que pondría cierto orden y miraría que las cosas no se vayan de Pero madre. además con la ley de la sangre, ¿no? Con la ley de la sangre. Papá no se levanta si no hay sangre. Hasta que no hay una herida, yo no me levanto. Yo no me levanto. Os Juega. gestionáis. Gestionarlo, arreglarlo. Papá, me ha molestado. Pues tu problema. Es tu problema. Arréglatelo tú. Pero es que lo dice Aristóteles, no lo digo yo. Así que arréglatela tú y aprende a cómo solucionar el problema entre tus hijos. ¿Qué sucede? Que cuando empezamos a convivir así, la convivencia es mucho más sana. Es lógica. Claro, es cierto. En pueblo chico, infierno grande, ¿no? Bueno, puede haber algunos vicios dentro de la conducta que eso se puede solventar con un buen trabajo pedagógico de los profesores y de los padres. Pero también es cierto que de repente nos hacemos dueños de nuestro espacio. Los pueblos andaluces, los pueblos mediterráneos, los pueblos de Italia, del sur de Italia, de Grecia, son pueblos donde históricamente encalamos las paredes.
Sí. Son los pueblos blancos de Andalucía. Se encalan las paredes. Significa que no nos gastamos el dinero en pintura, sino que se meten unas piedras de cal en agua, se dejan que se curen durante un par de días, hacen una pasta. Y entonces, en el pueblo de mi madre, Torres, en Jaén, Sí. los vecinos se ponían de acuerdo. Los vecinos de toda una calle se ponían de acuerdo para pintar. Pero no pintaba cada uno su casa. Todos pintaban las casas de todos. O sea, empezaban abajo de la calle, pum, 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 pum. Y mientras las mujeres pintaban, esto es una tradición muy femenina, en ciertos sitios, los maridos hacían la comida. O sea, esto no es una cosa de... Aquí todos trabajan. Los maridos hacen la comida, se reúnen, uno hace unas migas, unos torrenos, Era uno una no sé gran qué. fiesta, claro. Claro que era una fiesta. Y se pintaba, y además se pinta cuando ya se sabe que no va a llover, cuando hace buen clima. ¿Para qué vas a pintar si va a llover? O sea, Claro. pues se pinta cuando ya sabes que no va a llover. Entonces se pinta, se deja todo bonito, y claro que todo está bonito y que es una convivencia sana, pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que yo he pintado la casa de mi vecino. ¿Tú crees que si viene ahora un niñato o un imbécil o un señorato, por no decir que los niñatos son malos, ¿no? Si llega cualquiera que quiere pintar en esa pared o quiere poner un letrero en esa pared, Un graffiti ¿tú o crees que el algo? vecino que lo ve se lo va a permitir? Claro No. que no se lo va a permitir. Porque es suyo también. Porque es suyo. Es que esto es mío, tío. Por eso, cuando desaparece la confianza, los malos ocupan nuestro lugar. Se depauperan los espacios públicos. Se destruyen los espacios públicos. Cuando los espacios públicos están tomados por la población, se mantienen. Porque la gente lucha para que esos espacios estén lo mejor posible y en las mejores condiciones porque ellos los están viviendo. Eso son sociedades sanas. La sociedad insana es una sociedad que ha eliminado hasta los timbres de las puertas porque no quieren que a nadie les moleste. Sí. Eso es insano. Yo no entiendo cómo podemos vivir cada vez con pantallas más grandes y con ventanas más pequeñas. No lo entiendo. Y creo que eso redunda en nuestra calidad de vida, empeorándola. Wow. Yo tengo que procesar todo esto. De verdad, leeros este libro es formidable. Viene todo esto que he hablado, pero mucho más. O sea, esto no es el audiolibro del libro, ¿vale? Viene mucho más. Seguid, por favor, a Vico en redes y ganemos pensamiento crítico. Gracias por habernos abierto esta ventanita. Y ahora trabajo de cada uno, Sí, claro. formarse. No, gracias, Manu, por abrirme el espacio y nada, pues para la siguiente, ¿eh? ¿Quieres decir algo? ¿Tienes ahí una cámara? ¿Tienes tu cámara, Vico? Bueno, yo creo que he dicho muchas cosas y lo que yo tenga que decir en el fondo, si no me lo saca, yo no tengo ningún personalismo. Bueno, pues lo único que tengo que explicar a la gente es que estar solo siempre nos va a perjudicar. Siempre estar solo es un problema. Y hay una palabra maravillosa que explico en este libro y en todos los que escribo, siempre lo meto, una palabra maravillosa que es nosotros. ¿Sabes de dónde viene nosotros? Vamos a acabar con algo bonito. Dale. Nosotros viene de dos palabras que se unen, nos y otros. Nos, para el español, en lengua española, es un término muy interesante. Es un plural majestático del yo. Es un yo amplificado. Es un yo grande. Es como firmaban los reyes. Nos, rey de España, ¿vale? ¿Ah, sí? Claro. Esto surge a partir de que el Imperio Romano se divide en dos, Oriente y Occidente. Ya no hay un solo César, hay dos Césares. Por tanto, no es yo César firmo, sino nos César firmo. O sea, los dos César a la vez están en una. Eso trasciende a la lengua española y para nosotros el plural majestático del yo es el nos. De manera que es un yo muy grande. Nosotros es la mezcla de un yo muy grande, un yo muy inflado con el otro. Nos, otros. Nosotros creo que es una de las palabras más hermosas del español y que tenemos que seguir reivindicándola constantemente. Pues reivindiquemos el nosotros y reivindiquemos el pensamiento crítico, reivindiquemos la filosofía como forma de vida y, sobre todo, el mejor consejo que os han dado jamás, salid a jugar. Así de fácil. Salid a calle. Un fuerte el aplauso, por favor, para el señor Vico. Acabamos de vivir una auténtica montaña rusa de emociones, sensaciones contradictorias, razonamientos únicos y pensamiento. Si de algo habla la filosofía, es de las personas, de nuestra moral, de nuestra ética, de cómo desenvolvernos en el mundo, en el tiempo que nos haya tocado vivir de forma excelente. Después de charlar con David Vico, nos quedamos con muchos deberes, con mucho que procesar para no volvernos idiotas. Así que, si me disculpáis, yo me voy al rincón de pensar. Hasta aquí ha llegado este episodio de Hablando Bonito. Gracias a Mombasa Club, que nos apoya para hacer este podcast. Soy Manuel Feijó y recuerden, hablar bonito es gratis. Chao. Esta es una producción realizada en el Mombasa Studio Club. Gracias al programa de apoyo a podcasters Mombasa Podcast Community.